Que el Santo de Israel te purifique, te limpie y lave cada uno de tus pecados. Que el León de Judá te defienda, como defiende el león natural sus cachorros. Este haga mayormente contigo. Y que Adonai, el Señor del universo, guíe tus pasos, tus caminos, tus sendas. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, la palabra de Dios dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, aquí tenemos una palabra que me llama la atención. La iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega que quiere decir asamblea de los santos o reunión de los santos. Es decir, no es el lugar donde se reúnen los santos, es la conjugación, la unión de los santos, lo que hace la iglesia. Sí, por eso Jesús lo dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, se puede interpretar, allí hay iglesia. Donde dos o tres, cuando dos o tres se pongan de acuerdo, allí hay iglesia. Cuando dos o tres se pongan de acuerdo en mi nombre, allí hay iglesia. La palabra eclesía o eclesia es este reflejo griego que nos muestra, en este caso, de este texto, a estos cinco personajes desconocidos en los evangelios, pero vivos en la palabra. Óigalo bien, líderes de la iglesia del Mediterráneo. No se menciona en este texto a los 12 apóstoles, porque ninguno de estos cinco era parte de los 12. Tampoco hay una estructura jerárquica aquí. No hay una estructura ascendente tampoco en la jerarquía. Porque dice abiertamente que eran profetas y maestros. No eran realmente apóstoles. Aunque más adelante este Saulo que aparece aquí, lo llamaremos Pablo y diremos que es el apóstol Pablo, porque él dice que fue llamado como apóstol a los gentiles, porque los 12 apóstoles realmente limitaron su ministerio. Pero este hombre, llamado, escogido por Dios, llevó el ministerio del evangelio, el apostolado, a donde debía llevarlo Matías, el reemplazo de Judas, de quien no se da testimonio, sino de manera nominal, de que le reemplazó. Bueno, eso lo dejo para que usted discierna. Sí, mis amados, eran profetas y maestros, y ninguno realmente aspiró a ser de los 12. Solamente Pablo, por llamado del Señor, se atreve a llamarse apóstol, pero ni siquiera es aceptado por los 12 como apóstol,
sino como un hermano más. Y el mismo autor de este libro, Lucas, autor del Evangelio de Lucas, que tampoco fue apóstol, deja claro que Pablo o Saulo era reconocido como profeta y como maestro, más esencialmente como maestro. Hoy vemos en el mundo que dice ser cristiano, gente que empieza como pastor, pero luego es apóstol. Y hacen una combinación satánica, porque imponen manos sobre este tal apóstol e imponen manos sobre la esposa de este hombre para designarla profeta, no por obra del Espíritu Santo, sino por la autoridad natural, diabólica, que se abroga el derecho, con artes mágicas de designar apóstoles y profetas. En el caso de las mujeres, la esposa de ese apóstol, de ese falso apóstol designado. Espíritus de engaño, espíritus de mentira, a los cuales prontamente haremos referencia. Pero sí, vemos en esta palabra que no solamente eran los 12, estaban los 12 apóstoles y, y también habían profetas y maestros de la palabra. Bueno, de hecho, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, nos damos cuenta que enseñó más que todos los apóstoles, enseñó más que Santiago, el hermano de Jesús, enseñó más que el mismo apóstol Lucas, apóstol Pedro, enseñó un poco más, fue un poco más allá y de manera anticipada de lo que enseñó el apóstol Juan en sus cartas y en su libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis. Sí, porque era un maestro de la palabra, podía enseñar y hacer que los demás comprendieran y entendiesen lo que era de difícil comprensión, lo que por mucho tiempo había permanecido como un enigma, una pregunta sin respuesta. Sí, óigalo bien, pero volvamos a la parte profética. Habían hombres profetas, y dice que Bernabé era uno de ellos. También maestro, porque cuando miramos el derrotero del libro a los hebreos, de la carta a los hebreos, nos damos cuenta que es una carta magistral, es una carta escrita por un maestro. Sí, óigalo bien, pero no eran profetas que adivinasen el futuro, eran hombres que vivían y se mantenían en comunión con el Espíritu Santo, que dependían del Espíritu Santo para tomar decisiones y realizar cualquier obra o proyecto que tuviesen que ejecutar. Aquí están Bernabé, óigalo bien, Simón, y deja claro Lucas que se le llamaba Níger porque nada tenía que ver con los 12. Entre los 12 habían dos Simón. Estaba Simón el cananista y estaba Simón a quien Jesús dio el nombre de Pedro. Pero Lucas
Hace esta diferencia para que se vea con claridad que este es otro Simón y no es ni el cananista y tampoco es Pedro. Y también estaba Lucio de Cirene. Bueno, podemos ver a un hombre negro aquí en este acto. Y estaba Manaén, alguien con sangre real. Se había criado junto con Herodes, el que en el audio anterior hablamos de su muerte. Y yo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Antes de continuar con esto, porque se criaron juntos. Pero como vemos aquí, fueron vidas totalmente diferentes, destinos diferentes, caminos diferentes. Sí, tuvo la oportunidad de convertirse, tuvo la oportunidad de caminar con el Señor, mas su muerte fue terrible, hablando de Herodes. Pero aquí vemos a Lucio, que sí fue sensible al mensaje del Señor, a la voz de Dios, y ahora se erige, es levantado por el mismo Señor, escogido por el mismo Señor, como mensajero, como heraldo suyo, como profeta y como maestro de la palabra. Ahí vemos la dualidad de la Biblia una vez más. El hijo obediente y el hijo desobediente. Como quien dice, ambos son hijos, pero el uno siempre diferente del otro. Qué tremendo esto. Y vemos a Saulo, a quien he dicho, más adelante llamaremos el apóstol Pablo. Dice que estos hombres se unían, hacían iglesia. ¿Y en fin de qué lo hacían? ¿En torno a qué? Al ayuno, a la oración, buscando la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, buscando la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Óigalo bien. Y en uno de tantos ayunos, el Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo les habla. Qué tremendo esto. Porque hoy nos hablan los medios de comunicación, nos hablan las redes sociales. Más es el tiempo que la gente que dice ser cristiana pasa viendo YouTube, TikTok. Pasa más tiempo en las redes sociales que buscando la presencia de Dios en su vida, que buscando la voz, escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto es por búsqueda. Óigalo bien, es por búsqueda. Y el profeta Isaías lo dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso era lo que hacían estos hombres. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuánto tiempo pierdes en las redes sociales? En los medios de comunicación, vamos a resumirlo así, en la televisión. ¿Cuánto tiempo pierdes viendo novela? Bueno, ya ni novela ven. Ahora es solo las redes sociales. ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo fútbol, deporte? Compáralo con el tiempo que buscas a Dios. Pero esperas que el Espíritu Santo te hable. Te lo dejo de una vez por sentado. Estos hombres buscaban la presencia del Espíritu Santo día y noche. Alguien testificó de el pastor Gille Ávila, que descansa en la presencia del Señor, que una vez empezó un ayuno y se arrodilló a orar y estuvo de rodillas 3 días. Y este hombre que se arrodilló con él a acompañarlo en la oración,
No pudo aguantar ni siquiera una hora de rodillas. Gigi Ávila tuvo 3 días de rodillas ante la presencia del Señor, sin levantarse de allí, sin tomar bocado, sin tomar agua, solo orando. Y yo quiero que noten la diferencia entre el gran ministerio de este hombre y los ministerios que hoy tenemos. Queremos que Dios nos hable, queremos que el Espíritu Santo nos hable, pero no se le dedica tiempo al Señor, no se dedica tiempo a la búsqueda, no se quiere ayunar. Óigalo bien, el Espíritu Santo habló y dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra. La palabra apartado quiere decir separado. Separado de manera exclusiva para un propósito específico. Llevarían el mensaje a donde otros no lo habían llevado. Dios conocía el corazón de estos hombres. Sabía de la pasión que sentían por llevar el mensaje, sabía del fuego interior que el mismo Espíritu había colocado dentro de ellos. Óigalo bien. Sí. Y fueron apartados, fueron separados para la gran empresa de reino fuera de Jerusalén. ¿Sí? Y entonces ayunaron y oraron. Les impusieron manos conforme guió el Espíritu Santo. Y fueron enviados. ¿Sabe? Dios anda buscando hombres y mujeres que quieran llevar su palabra. Anda buscando jóvenes que quieran enlistarse como misioneros. Nuestra iglesia lo necesita. Tienen un pastor que esencialmente ha sido misionero. Ya los años y las circunstancias de orden público en el país han limitado un poco a su pastor. Pero ese fuego interior está allí. Y anhelo encontrar jóvenes dispuestos para hacer la transferencia de dones y de la llama ardiente en mi corazón de esa pasión por predicar y por llevar el mensaje del reino. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.